Feliz día, Honduras. Con demasiada frecuencia escuchamos que el gobierno no es eficiente en la ejecución del presupuesto, a tal grado que hace unos días la presidenta del Poder Ejecutivo, la presidenta de la República, doña Iris Castro de Zelaya, regañó públicamente a los secretarios de Estado en un consejo de secretarios de Estado en la Casa Presidencial. Les reclamó por la pobre ejecución del presupuesto. El presupuesto público es una lista de ingresos y de gastos que se van ejecutando a lo largo del año, y a estas alturas del 2023 ya deberían tener los señores que administran nuestros recursos la mayor parte de esa lista de gastos y de inversiones ejecutada. Pero no es así. Vamos a tratar de entender hoy qué consecuencias tiene la baja ejecución presupuestaria de los dineros del gobierno en la vida diaria de los ciudadanos que contribuimos. Al fin de cuentas, los gobernantes, los señores secretarios de Estado, el gobierno en general es solamente administrador del dinero extraído de nuestros bolsillos. Doña Lilian Rivera, especialista en finanzas públicas de la Asociación para una Sociedad Más Justa, y el reputado economista don Martín Barahona nos hacen el honor de acompañarnos esta mañana en el plató de TV Azteca. Doña Lilian, es un gusto recibirle. Muy buenos días, Darío, Martín, un placer saludarlos. Es un honor para mí, en representación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, estar en este espacio y dialogar acerca de un tema tan importante como es el presupuesto general de la República. Estoy agradecido, bienvenida. Doctor Barahona, es un gusto tenerle aquí de nuevo. Bueno, muchas gracias, Darío, muy buenos días. Gusto de estar acá con la colega Lilian y pues dispuestos a reflexionar sobre este tema. Pongámonos en contexto. ¿A qué cifras asciende actualmente el presupuesto en este ejercicio fiscal? En términos globales, todo el sector público asciende a 394.000 millones de lempiras, de los cuales a la fecha se ha ejecutado el 43%. En el análisis que hacíamos al cierre de julio, se han ejecutado 43%. Este porcentaje de ejecución, si bien es cierto, es histórico. A lo largo de los años hemos visto que el sector público no logra ser eficiente y ejecutar oportunamente el presupuesto general de la ¿Por qué le República. llama histórico? ¿Es una cifra que les asusta? ¿Por qué? En los últimos años hemos visto este comportamiento. Todavía no se retoman los niveles de ejecución antes de la pandemia. Para el año 2022, a esta misma altura, teníamos un 45% de ejecución. Incluso este año es un poquito más bajo que el registrado del año pasado. ¿Cuál es la cifra más alta de ejecución de un presupuesto en los últimos años que usted recuerde? Alrededor de un 89%, allá por el 2019, más o menos antes de la pandemia. En términos globales, al cierre del ejercicio fiscal, comentamos que esos son deficiencias históricas y Sí, problemas estructurales que se han tenido en la administración de los recursos públicos. pero ya cuando se alcanza más del 85%, ¿a ustedes les parece eso aceptable? Realmente son niveles difícilmente decir aceptable cuando se dejan grandes cantidades de recursos sin ejecutar y Desde en la luego. población tenemos tanta necesidad. Desde luego, ya vamos a desmenuzar esas cifras. ¿Cómo se está financiando el presupuesto del gobierno en este momento? El 83% del presupuesto es financiado con ingresos propios de impuestos que pagamos, recursos que se captan por la venta de servicios y un 83% fondos internos y un 17% a través de financiamiento. Doctor Barahona, cuando usted ve la ejecución del presupuesto del actual gobierno, del año anterior y lo que llevamos de este, ¿qué conclusiones asume? Bien, en primer lugar, me gustaría comentar que más allá de un porcentaje de ejecución presupuestaria, lo más importante, lo esencial es en qué se gasta. Porque, mire, ese porcentaje de ejecución presupuestaria bien podría ser del 80%, a estas alturas, en agosto, podría ser del 80%, y no necesariamente eso significaría que las cosas estén bien. Por Y supuesto. le voy a poner un ejemplo más crudo. Ujú. En el gobierno anterior, por ejemplo, el Congreso Nacional a mitad de año ya tenía el 100% del presupuesto gastado. Todo lo habían gastado. Claro, o sea... ¿Pero en qué lo habían gastado? Exactamente, esa es la pregunta. Ahí está la clave. Sí, porque si no, en esos porcentajes uno se puede perder, Sí. ¿verdad? De hecho, ahorita que la señora presidenta ya reconoció que efectivamente hay una baja ejecución presupuestaria porque
muchos funcionarios estaban en estado negacionista, ¿va? Sí. Decían que eso no era cierto, que era Sí. una campaña Sí, 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 sí. de sabotaje, etcétera. Ujú. Pero ahora la presidenta los llama y les dice, bueno, denme un plan de trabajo para que, qué es lo que van a hacer el resto del año. Entonces pudieran aparecer instituciones que ya lo gastamos. Ujú. ¿Pero en qué? Entonces, al final el presupuesto es una herramienta para asignar gastos, pero para atender las prioridades del país y obviamente para inyectarle estímulos a la economía, Ujú. especialmente a través de la inversión pública, porque la ejecución presupuestaria en general, este 40% que mencionaba la colega, está bien, aparentemente, pero cuando uno ya desglosa, ve que en la inversión pública el porcentaje es todavía mucho menor, probablemente de un 10 o un 11%. ¿Qué Vámonos significa? entonces al origen. Cuando se planteó el presupuesto del 2023, ¿qué variaciones tiene este presupuesto en relación con otros respecto a la orientación del gasto, doña Lilian? En este presupuesto vemos mayor asignación a programas sociales, como temas de subsidios, transferencias monetarias condicionadas, temas de subsidios agrícolas. Sin embargo, muy de acuerdo con lo que comenta Martín, es muy importante aquí la calidad del gasto, en qué se está ejecutando. Ujú. Entonces, siempre que hablamos de subsidios, es muy importante ver todo este tema de focalización. Ejemplo, el tema de subsidio a la energía. Se está subsidiando a los consumidores de menos de 150 kilovatios hora. No precisamente esas personas que reciben ese subsidio son personas que necesitan, que están en condición de vulnerabilidad. Puede ser que yo viva sola en mi casa, todo el día trabajo y casi no consumo energía. Entonces voy a estar en el marco de ese subsidio, ¿verdad? Entonces, siempre que hablamos de programas sociales, todo este tema de la focalización juega un rol fundamental. Me habló de un presupuesto global de unos 394.000 millones, ¿verdad? Muy bien. De esa masa presupuestaria, ¿cuánto porcentaje es lo que está destinado en el texto, en el decreto, a gasto? ¿Cuánto a inversión social, en donde caben todos los subsidios que usted ha aludido? ¿Y cuánto a pago de la deuda? De ese total de presupuesto tiene cierta rigidez. El 23% son sueldos y salarios, un 15% es servicio de deuda, transferencias por ley un 16%. ¿Cuánto exactamente va para gasto social? Es bien complejo por la definición de gasto social. Muchas metodologías toman hasta los sueldos y salarios de médicos, maestros, enfermeras como gasto social. Entonces, en ese tema, en esa definición de gasto social, hay mucha tela que cortar, digamos. Sí. Sin embargo, vemos temas puntuales como el tema de subsidio a la energía y subsidio al combustible, son más de 8.000 millones de lempiras. Entonces, hay recursos para el programa de merienda escolar, matrícula gratis. Se dio prioridad por parte del gobierno para esos programas sociales. Sin embargo, volvemos a lo mismo. No se están ejecutando esos recursos, entonces los bienes y servicios no están llegando a la sociedad. Ustedes como estudiosos, licenciado Barahona, ¿han estudiado, han verificado si realmente lo que se nombra como inversión pública en el gasto del gobierno contribuye a reducir la pobreza de manera decidida? Bueno, miren, esto hay todo un debate, ¿va? Porque la inversión pública significaría aquellos gastos que el gobierno hace para la formación de capital fijo, es decir, bienes durables, carreteras, obras de infraestructura, infraestructura vial, infraestructura en salud, en educación, proyectos de energía, proyectos de riego, para mencionar las cosas principales. Sí. Pero a veces se incluye ahí, por ejemplo, todas estas entregas monetarias, los bonos, ¿va? Que antes le llamaban el bono 10.000, ahora le llaman el bono de red solidaria. Alguna vez se llamaba bono solidario. Y en realidad también. Eso no debería formar parte de la inversión pública, porque ese es un gasto corriente, es algo que no va a quedar. La inversión en realidad se debe de caracterizar desde el punto de vista económico como aquellas cosas que van a durar, que van a quedar durante varios tiempos, y ese es el papel que juega, por ejemplo, las obras de infraestructura. Digamos como la diferencia, hablando de la microeconomía de un individuo, de una familia, como el gasto entre adquirir una casa o ir al cine. Así es. O, por ejemplo, hacer un hospital, ¿Sí? un aula, ¿Sí? o gastar, por ejemplo, en cuestiones que no van a durar, pudiera ser incluso hasta en publicidad. Por ponerle un ejemplo, ¿no? Y sobre todo cuando no es medible, porque, por ejemplo, si se destinan 15.000 millones para becas estudiantiles,
por mencionar un número redondo. ¿Cómo se mide la eficiencia de esos estudiantes y cuánto la educación les cambia la vida a partir de esa beca con fondos públicos? Por decir algo. No existe ese tipo de análisis en el gobierno, le digo honestamente. Es decir, generalmente el presupuesto, cuando se habla de presupuesto, para comenzar solo está la palabra gasto, no está el ingreso. Es un presupuesto de gastos e ingresos, pero generalmente no se piensa en el ingreso, sino en cómo se va a gastar. Y ahí vemos en el camino cómo lo financiamos. Exacto. Y luego no hay una medición exacta de cuál va a ser el impacto que esto va a tener en la economía, que es el punto más importante. El Estado tiene una obligación de atender diferentes prioridades, temas, y no se hace ese análisis así tan riguroso como usted lo está planteando. Desgraciadamente no se hace. Entonces estamos muy lejos como sociedad de que el presupuesto público sea un instrumento para el desarrollo. Así es. No es verdaderamente el ejercicio presupuestario en Honduras, sigue siendo como usted lo dijo en la introducción, un listado de gastos. ¿Está usted de acuerdo, doña Lilian? Estoy de acuerdo porque todavía eso no se traslada en bienestar para la gente. Sin embargo, se han hecho intentos. Cuando se formule el presupuesto general de la República, se ven todas las actividades que se van a realizar, se hacen en base a un plan operativo anual. Sin embargo, muchas veces vemos presupuestos incrementalistas años con año, que únicamente replican lo que se ha hecho en el ejercicio anterior y se va copiando. Por eso es muy importante en todo el tema del sector público hacer una nueva revisión. Nosotros consideramos que hay espacio para una nueva reestructuración. Actualmente hay 112 instituciones del sector público y apenas 15 instituciones concentran el 83% de todo ese presupuesto. Entonces lo que vemos ahí es una fuerte dispersión de esfuerzos. Y es muy importante lo que decía Martín, todo el tema de planificación. Realmente los recursos tienen que estar destinados a hacer mejoras, a crear mejoras y cambios en las condiciones de vida de las personas. En este gobierno tenemos lo que es el sistema de gestión por resultado, que lo conocemos porque ha salido en los diferentes medios, que se evalúa la gestión de los ministros. Sin embargo, como sociedad no hay información pública donde podamos ver esos resultados de esa evaluación. Más nos vamos a temas como ver esos niveles de ejecución presupuestaria en términos financieros. Sin embargo, no hay sistemas donde nosotros podamos ir midiendo el impacto que la ejecución del presupuesto como instrumento de desarrollo genera en la población. Eso que comenta usted de copiar y pegar de un año a otro y a veces hasta solamente aplicarle un porcentaje de crecimiento en base a la inflación, me permitió conocer una experiencia una vez en el Congreso, que consecutivamente durante 5, 6, 7 años le agregaron una partida para una contraparte que el gobierno en determinado año tenía que hacer para la construcción de un centro educativo o siempre aparecía y nunca se hacía. En Taulabé. Se hizo una vez, pero el siguiente año siempre aparecía esa contraparte, siempre aparecía esa partida y siempre aparecía esa partida. Entonces, lo que ocurría es que en el transcurso del ejercicio fiscal acudía a Finanzas a pedir una reconsideración y una reorientación de ese gasto y una autorización del Congreso, cuando debería ser Finanzas suficientemente eficiente a la hora de formularlo para evitar ese enredo y muchos otros. A ver, ¿cómo funciona operativamente hablando la ejecución del presupuesto? De acuerdo a la Ley Orgánica de Presupuesto, las instituciones tienen asignado presupuesto y son responsables de administrar sus recursos en base a una planificación determinada. Sucede muchas veces que las instituciones, dada toda la tramitología que implica administrar recursos públicos, no lo hacen oportunamente. Tenemos siempre el reto de la Ley de Contratación del Estado, que se habla que son procesos muy engorrosos, pero si son engorrosos, entonces planifique oportunamente, porque lo que hace la Ley de Contratación del Estado es crear mecanismos de transparencia y competitividad para lograr mejores precios y calidad, ¿verdad? En los bienes y servicios que consume el gobierno. Entonces, muchas veces en ese tema de estar en los procesos de contratación, las instituciones se tardan. Ese es un elemento. Otro elemento, muchas veces, que las instituciones del sector público no cuentan con el personal capacitado para administrar esos recursos, con especialistas financieros que sepan de manejo de finanzas y del tema del presupuesto general de la República,
temas, especialistas en adquisiciones que conozcan de la normativa de contratación. En el caso de Fondos Nacionales es la Ley de Contratación del Estado y fondos externos ya tienen su propia normativa. Entonces, todos estos elementos a la hora de ejecutar los recursos son limitantes. Licenciado Barahona, en su experiencia, ¿aprecia usted que la Secretaría de Finanzas como institución especializada en el asunto se caracteriza por ser eficiente, diligente y lo suficientemente transparente en la ejecución del presupuesto público? Bueno, se ha avanzado en algo en eso y hay procedimientos y todo, no podríamos decir que todo es malo. Lo que ocurre es que al final cada ramo, cada Secretaría de Estado es la que debe de ser ágil en solicitarlo a finanzas, esos desembolsos, y obviamente, como decía la compañera, la planificación es importante. Es decir, hay que prever cosas y si acaso la ley de contratación del Estado es un impedimento porque es muy lento los procedimientos, entonces hay que plantear reformas que siempre garanticen transparencia y sobre todo eficiencia. Usted que fue parlamentario sabe muy bien que... No me lo recuerde a cada 5 minutos, que eso Dios ya me lo perdonó. Bueno, nadie es perfecto. Sí, pero absolutamente. De todos modos, usted fue buen diputado. Usted fue buen diputado. A ver, adelante, por favor. Ok, entonces, volviendo al tema de finanzas, yo creo que se hace un esfuerzo. Lo que ocurre es que, vaya, tenemos un presupuesto de casi 400.000 millones de lempiras. Estamos ya acercándonos al $500 millones de lempiras. El próximo año, con ese crecimiento inercial, sí. vamos a llegar. ¿va? Fácilmente alcanzamos la meta. Vamos a llegar, ¿verdad? Pero somos un país pequeño. Lo más, aproximadamente 10 millones de habitantes. No debería de ser tanto problema, bien planificado, pero ha faltado precisamente eso, planificación. Y esa parte es uno de los puntos débiles de este gobierno. Un gobierno que administra un recurso que en Estados Unidos un alcalde en Los Ángeles lo administra sobradamente. No debería ser tan complicado, ¿verdad? Desde luego. Digamos, los desembolsos desde ese punto de vista deberían de ser ágiles y en la Secretaría de Finanzas obviamente hay una buena burocracia, buen personal, como para poder encargarse cada quien de ciertos sectores e ir monitoreando y haciendo que los recursos estén en el momento en el que se necesitan. Licenciada Rivera, ¿tiene el presupuesto público zonas opacas que favorezcan la corrupción? Hay asignaciones, por ejemplo, la que se denomina la 449, es una asignación de naturaleza contingente que está amparada en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Presupuesto. Diríamos opaca porque los recursos, cuando los aprueba el Congreso, se quedan como en ese bolsón. No están distribuidos en las instituciones que correspondan. Entonces dan cierta discrecionalidad, claro, apegado a un marco legal correspondiente, dan cierta discrecionalidad para el manejo de esos recursos. Recuerdo cuando estábamos en el proceso de formulación presupuestaria del año 2023, esa partida ascendía a 17.000 millones de lempiras. A la hora de que fue aprobado por el Congreso Nacional, llegó a 15.000 millones de lempiras. Entonces, ahí se van dejando muchos recursos de contingente. En el caso, ahí revisábamos la semana pasada de dónde están saliendo los recursos para pagar la cuota del CAF. Entonces, justamente están en una partida contingente ahí en esa institución que se denomina Servicios de la Administración Central. Que está adscrito a finanzas. Lo maneja la Secretaría de Finanzas. Es un guardadito que tiene finanzas. Es una partida de naturaleza contingente que está en el presupuesto general de la República y la administra la Secretaría. De ahí se sacó la plata para la primera cuota para la membresía en la CAF. Correcto. De ahí lo que nosotros hacemos en el monitoreo del presupuesto, ahí estaba en esa asignación global. Se hacen modificaciones presupuestarias y se traslada a la institución que corresponde, donde se tienen que ejecutar los recursos. ¿La ley le permite a finanzas hacer esas modificaciones sin pasar por el Congreso? Correcto, ya queda facultado de todo el marco regulatorio una vez que se aprueban las disposiciones generales de presupuesto. ¿De cuánto fue ese sobrecito que fueron a dejar a la CAF? De acuerdo a la publicación en la Z que leíamos, de 6 millones para la primera cuota y creo que como en septiembre van a ser la segunda cuota de 32 millones de dólares. ¿Eso le da acceso a Honduras directamente a financiamiento ya en este momento?
tiene que pasar un proceso. En el caso de los proyectos que se formulan para otros bancos multilaterales como BID, BES y Banco Mundial, se tienen que formular propuestas de proyectos, deben ser aprobados, tanto instancias nacionales como también en el directorio de ese organismo para que puedan ser trasladados. De acuerdo, pero me refiero a que no es necesario pagar toda la membresía de la CAF con la primera cuota y a Honduras puede acceder a dinero. Tengo entendido que sí, hay una programación de pagos de 9 años, Sí. 9 cuotas, Sí. y el gobierno de Honduras puede acceder a esos recursos. Sin embargo, ahí con ese tema del CAF, estamos de acuerdo que el gobierno tiene que tener un abanico de oferta de financiamiento para decidir, ¿verdad? Sin embargo, tenemos techos para contratar deuda, techos para desembolsos y todavía la oferta de financiamiento con los bancos tradicionales es superior a la capacidad que tenemos para ejecutar esos recursos y para absorberlos en el marco de los techos. Doña Lilian Rivera y don Martín Barahona, especialistas en economía y en finanzas, continuarán ilustrándonos con su sabiduría sobre las consecuencias en la vida de los ciudadanos de la pobre ejecución presupuestaria de parte del gobierno. 3 minutos nada más para consejos que no hay que perderse por nada del mundo. Esto fue lo que la jefa del Poder Ejecutivo les dijo a sus ministros en la semana anterior. Vamos a rescatar ese fragmento de su alocución cuando la jefa de esa oficina regañaba a sus muchachos. Y yo quisiera, en primer lugar, pedirles el mayor de los esfuerzos. Hay un compromiso con el pueblo y nosotros tenemos que demostrar la capacidad de poder ejecutar no solamente los recursos que se ha sido asignado por el presupuesto, sino la capacidad de poderle dar respuestas que el pueblo está demandando. Entonces, quisiera pedirles que cada uno de ustedes me elabore un plan de trabajo donde me presenten de qué forma van a ejecutar en lo que falta de este año esos recursos que ustedes tienen asignados. Si hay recursos que por trámites, especialmente de fondos de financiamiento, no se pueden ejecutar, entonces seamos claros y digámoslo. Sí, especialmente esos fondos del Banco Mundial, del BID, son esos fondos internacionales que recibe el gobierno. Tenemos que ser claros y transparentes con el pueblo en ese sentido. Quisiera entonces pedir, ¿está Marcio? ¿Cómo está? Al ministro de Gerencia por Resultados. Igual pedirle al de Planificación Estratégica, al ministro Ricardo Salgado, que junto con el apoyo de la compañera Rixi Moncada de Finanzas, puedan acompañarlos y apoyarlos para elaborar minuciosamente esa estrategia que me van a presentar y que me digan a mí qué es lo que sí vamos a poder ejecutar y cuánto de ese presupuesto lo vamos a hacer. ¿Qué impresión le causa, don Martín?
Bueno, buena impresión porque la presidenta ejerce una función importante. Es decir, llama a sus ministros a, bueno, ya déjense de cuentos. Lo que han venido diciendo de que la baja ejecución presupuestaria no es cierto, ella lo está confirmando, está aceptando que eso ha sido así. Entonces, ¿usted cómo lo ve? Igual lo veo con buenos ojos. Es algo muy positivo que ella haga un llamado como máxima autoridad del país a sus ministros a acelerar esos niveles de ejecución. Yo lo veo muy positivo. Siempre solo recordemos que la planificación ya está dada desde que se formula como parte del proceso de formulación presupuestaria. Entonces, el llamado es a que revisen su planificación y que se hagan los ajustes, ¿verdad? Que correspondan en caso de, si no van a ejecutar recursos, pues que pongan a disposición esas disponibilidades para que la Secretaría de Finanzas, en base a otras instituciones que estén demandando, pueda hacer esas modificaciones presupuestarias. Claro, y que se hagan oportunamente, ¿verdad? Porque ese es otro tema también. Nosotros hicimos, como parte de las investigaciones que hacemos en la Asociación para una Sociedad Más Justa, le investigamos con las instituciones cuáles son los aspectos que los limitan para ejecutar. Y uno de los aspectos que nos decían las instituciones es el tema de las modificaciones presupuestarias, que muchas veces es un proceso tardado y que eso los limita para ejecutar oportunamente. Y la presidenta lo tiene que estar haciendo siempre. Eso que hizo, lo tiene que hacer constantemente, si es posible cada día o cada semana. Yo lo digo porque es que no hay otra manera. Luego, este tema pues, debe servir para que la presidenta tome decisiones sobre quiénes deben de continuar o no en su gabinete. Porque si no se hacen cambios y hay personas que están fallando, que no están cumpliendo con sus tareas, con sus labores, entonces no vale la pena que sigan. El tiempo va avanzando y la presidenta... me imagino que está ya viendo, bueno, la oposición y todos están viendo las elecciones. Dentro de un año van a convocar a elecciones primarias e internas. Y eso es rápido. O sea, así como han ido estos 2 años casi, así se van a ir los que vienen. En sus estudios, doña Lilian, ¿en qué renglones es donde no hay mayor ejecución presupuestaria? En bienes capitalizables, que es la formación bruta de capital, donde es la inversión pública física, las carreteras, las construcciones. Ahí se ven niveles de ejecución bien bajos, como un 20% de ejecución en bienes capitalizables. Otra partida que se está ejecutando lento es la de materiales y suministros. Ahí donde tenemos todo el tema de compra de medicamentos, compra de vacunas y otros materiales y suministros que son necesarios para que el sector público pueda funcionar. Esas dos líneas presupuestarias o grupos de gasto son los que menos ejecución estamos viendo, y obviamente estamos viendo mayores niveles de ejecución en sueldos y salarios por la misma rigidez que se trae del presupuesto, transferencias por ley y servicio de deuda. Es decir, entre los deberes, el primer deber que se cumple es el pago de los salarios de la burocracia. En eso hay una buena ejecución presupuestaria. Siempre. Hay atrasos de salario, ¿verdad? Ya. Pero en general es muy bueno los resultados. Ya. Pero el problema es, mire qué tema importante, existe en el Estado la calidad, la cantidad adecuada de empleados, es decir, hay un exceso, la calidad de los empleados, los sueldos o las remuneraciones. Yo estaba viendo el otro día el plan de gobierno de la presidenta, un buen plan, el que se presentó para las elecciones, y ahí dice que se van a revisar los altos sueldos de los funcionarios para financiar ciertos programas sociales. Todavía no se ha hecho. Y ese tipo de cuestiones son las que la población más se fija. Se va fijando incluso la población hasta cómo han ido cambiando de vestuario ciertos funcionarios del gobierno. En este gobierno sobre todo, porque quizás los gobiernos anteriores no había tanto ese tipo de detalles, pero en este sí. La gente se fija más porque esperaba un gobierno diferente a los que hemos tenido. Un gobierno, como se dice, de socialismo democrático, de refundación. No digamos esa palabra, podemos decir transformación, reingeniería, cambio, pero al final es lo mismo. Es decir, es una situación en la que la población ha esperado que este gobierno actúe de diferente manera. Está hasta ahora bastante decepcionada, pero todavía tiene esperanzas de que en lo que falta se pueda rectificar. ¿A qué cifra llegan los salarios más altos de funcionarios públicos? Hay variedad. Los salarios más altos, según recuerdo, son los de Banprovi, Banco Central de Honduras. ¿Cuánto ganan esos muchachos allí? Ganan poco, como 250,000 a 300,000 empiras. Por ahí. Ganan poco. El de Banprovi gana 250,000 empiras mensuales. Muy poco.
para el sacrificio que se está haciendo, es muy poco. Y 200, un muchacho, hay otro que gana 109,000 y dijo que tenía dificultades para llegar Sí, a fin de mes, exacto, ¿no? que hay que ayudarlo. Ujú. Otro diputado dijo que no le alcanza ese dinero ni para invitar a la esposa a almorzar. Ujú. Hay que ayudarlo. Otro dijo que todo se le iba en el dry clean. Sí, hay que ayudarlos, están ganando muy poco. Muy bien. Que viva Honduras. Solo comentar algo. Sí, sí, sí. En los análisis que hacemos igual hemos visto que en la masa salarial hay un incremento del 12% respecto al año pasado. Entonces, ese incremento de 12% en la masa salarial es un tema que debe llamarnos la atención como población. ¿Cómo se detalla eso? Hay mayor asignación en sueldos. Aumento de sueldos a maestros. Puede ser desde aumentos salariales, también puede ser mayor contratación de recursos humanos. Entonces ese tema, como sociedad civil, nosotros levantamos una bandera, una alerta que hay que estar pendiente, porque si bien es cierto, como decía Martín, la masa salarial es lo que más se ejecuta en el presupuesto y que vaya incrementando más que otras partidas prioritarias es un tema preocupante. ¿Para dónde se fue el dinero que el gobierno le pidió prestado al Banco Central? No hay un informe claro dentro de la página de la Secretaría de Finanzas donde se detalle el desglose de dónde están esos recursos. Sin embargo, ya haciendo un análisis más detallado, ahí vemos que hay para temas de infraestructura vial, hay temas para energía, temas para mi ambiente, igual hay recursos para salario. Hay recursos para salario dentro de esas asignaciones. Hay recursos para el proyecto de reforestación del Padre Tamayo. Fue muy diversa la distribución que se hizo. Sin embargo, sí es importante, como parte de la transparencia fiscal, que se ponga a disposición un reporte donde se detallen los 1.000 millones, dónde se distribuyeron. ¿Tiene datos su oficina sobre el incremento de la deuda de este gobierno? Hicimos el análisis, al cierre del año había incrementado como un 8% 2022 respecto a 2021 y rondaba los 16,000 millones de dólares. ¿Y en este año por qué camino vamos? Los niveles de ejecución con fondos externos, con desembolsos, no están muy altos en lo que va de mediados de año. Esperamos ver mayor agilidad de ejecución de fondos externos en lo que resta en el segundo semestre. Entonces, creeríamos que va a andar similar del año pasado, con incrementos entre 8%. ¿Por qué están tan emocionados con la CAF? En el sentido de que la CAF no condiciona tanto como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, como el BID, como el BCE, que siempre está revisando entre los señores que se endeudan dónde van a destinar los recursos. Y la CAF como que es más cantina abierta. Mire, el CAF es una muy buena opción financiera, pero que ha llegado en un mal momento. Mal momento porque si se hubiese tenido una buena ejecución presupuestaria, los adversarios del gobierno no hubiesen criticado que se estén buscando nuevas fuentes de financiamiento. Entonces me quiere decir usted, ¿para qué necesitamos más dinero si lo que se tiene no lo pueden ejecutar correctamente estos señores? Eso es así. Y luego también este gobierno recibió una situación de endeudamiento, pero desastrosa, sencillamente. El gobiernos anteriores hubo esa deuda odiosa porque desde el mismo momento que era un gobierno inconstitucional, endeudó al país en más o menos 21,000 millones de dólares. Déjeme ver, en los últimos 4 años de sí. Hernández Alvarado, en Sí. aproximadamente 4.500 millones de dólares. Y este gobierno ha dicho de que recibió una deuda de 20,000 millones de dólares. Eso no es cierto. Hablándolo, como dice el título del programa, con hechos. No recibió este gobierno una deuda de 20,000 millones de dólares, pero la recibió en unos 16,000 y ahora, según los reportes de finanzas, está en 17,000 millones de dólares. Deuda pública, tanto interna como externa. Uh-huh. Es decir, recibió una situación de endeudamiento grave, pero se ha seguido endeudando. Entonces, Uh-huh. al final el tema del endeudamiento no es el problema en sí de tomar prestado dinero, sino Uh-huh. para qué se va a usar y en qué condiciones. Entonces ahora le respondo la pregunta. En el caso del CAF, es una tasa de interés del 5 o 6%. Los plazos son relativamente cortos, pero siempre es una buena opción de financiamiento. Lo reitero, en mal momento. Puede servir para más adelante. En estos momentos, digamos, bueno, si el CAF autoriza algún préstamo, habría que preguntarle al gobierno exactamente para
¿Para qué lo va a usar? Se usa mucho el tema este como bandera, ¿va? De la represa de Los Llanitos, el Incatuyo, etcétera, etcétera, el tablón. Sí. Que con los chinos se dijo lo mismo, que las reservas del Banco Central se iban a utilizar para eso. Y al final, sea de donde sea, no se ha hecho. Yo les comentaba pues que hasta hace un mes aproximadamente apareció publicada la licitación para el estudio de prefactibilidad de Los Llanitos, cuando eso se pudo haber hecho desde el año pasado. Ahí la Presidenta de la República debe de socar tuercas, porque ahí no ha habido ningún obstáculo legal que haya impedido, por ejemplo, que ese proyecto se iniciara en la prefactibilidad desde el año pasado. La pregunta a la que podríamos llamar la madre del cordero esta mañana, doña Lilian, ¿en qué aspectos concretos de la vida del ciudadano afecta la pobre ejecución del presupuesto público? Muy importante su pregunta. Esto lo vemos claramente. Un caso que siempre desde la SJ le damos seguimiento es en la adquisición de medicamentos. La gente va a los hospitales a buscar atención en salud, sin embargo, se va con sus recetas porque no hay medicamentos. Porque le dicen, todavía no ha venido la insulina, no ha venido el medicamento para la presión. Entonces, ahí lo vemos reflejado. Todas esas deficiencias afectan a la población porque son servicios que se dejan de prestar. Los más sensibles. Lo más sensible, el tema de medicamentos. En tema de educación, vemos que el gobierno priorizó el programa Merienda Escolar. Que ese es un programa muy importante porque le ayuda a los niños, pues le dan alimento a los niños. Es indiscutible la importancia que tiene. Exacto. Y el problema es que vemos que todavía tampoco no hay un nivel de ejecución, arriba de 36% del nivel de ejecución que veíamos. Entonces, como les decíamos al inicio, con muy buenos ojos vemos que se hayan priorizado todos esos programas sociales. Sin embargo, el hecho de que no se están ejecutando están beneficiando a la población que menos tiene. La segunda pausa, la última interrupción de nuestra conversación de esta mañana. Vivimos muy agradecidos con ustedes por la preferencia que tienen con TV Azteca todos los días de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Y paso también por aquí a recordarles que repetimos nuestro foro todos los días después de los deportes a las 10 de la noche. Gracias a ustedes porque si no tienen algo más importante que hacer por sus vidas, recurren a nuestra señal y eso evidentemente a nosotros nos compromete. Este es un foro plural, en donde la palabra la tienen siempre los invitados. Gracias por preferirnos, gracias por acompañarnos. Licenciada doña Lilian Rivera, ¿el presupuesto que no se ejecuta se acumula para los 2 últimos años del gobierno o cómo funciona operativamente este asunto? El ejercicio fiscal del Presupuesto General de la República inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Eso ya está establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto. Los recursos que no se ejecutan, esa disponibilidad se pierde, podríamos decir. Sin embargo, hay una figura que los recursos que quedan ejecutados a nivel de devengado, que ya generó un dinamismo en la economía, un efecto en la economía, y que queda el compromiso de pago, eso sí se arrastra para el siguiente ejercicio fiscal y se va pagando en la medida que se van captando ingresos. Deme un ejemplo con manzanitas. Por ejemplo, si yo tengo 100 lempiras de presupuesto, logré comprometer y generar pagó obligaciones 90, por ejemplo, 90. En arreglarse las manitos, por ejemplo. Ok. De esos 100 lempiras. Ok. Siga con el ejemplo. De esos 90 que ya tengo compromiso, probablemente no logre pagar el efectivo de esa obligación de esos 90, sino que esa obligación se lleva para el siguiente año. Entonces, en la medida cuando yo tenga ingresos tributarios
capte o de endeudamiento, Va a terminar yo de pago- cumplir el yo compromiso. pago financieramente, correcto. Ujú. Ahora bien, entonces, se ha dicho aquí de parte de los que opinan muchas veces desde el desconocimiento que el gobierno está acumulando recursos para hacer un festín de populismo en los 2 últimos años del gobierno con propósitos electorales. ¿Cuál es la interpretación que usted puede aportarnos? Bueno, siguiendo con la línea acá de la compañera Lilian, es posible que algunos recursos se puedan dejar que no se ejecutaron en un año, se puedan dejar para el siguiente, pero no mucho. Y en todo caso, Ángel Darío, creo que eso electoralmente no va a ser efectivo. Me refiero, no le va a resultar políticamente al gobierno el no hacer las cosas ahora, no desembolsarlo y que después venga, como diríamos, a tropel ahí ya Ujú. en cantidades mayores, no le va a dar resultado. Porque eso es como que uno diga, bueno, yo tengo 3.000 empiras para comer esta semana, no voy a comer el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Porque el viernes me voy a dar un festín. O el domingo. ¿Va? Ujú. No va a dar resultado porque el efecto, el daño que ya se hizo en los primeros días o en Es los primeros irreversible. meses, claro, el descontento que la gente va a tener con todo lo que no se está haciendo ahorita por la baja ejecución presupuestaria en salud, en educación, en otras prioridades del país, no lo va a compensar el que después venga en grandes cantidades. Al menos para el Partido Libre, eso no le va a funcionar. Le podría haber funcionado al Partido Nacional, creo yo, porque es otro tipo de población. En ese Pero sentido, al doña partido Lilian, actual, no. ¿qué hace diferente en la ejecución del presupuesto este gobierno y este partido en el poder? Lo que estamos viendo en términos de ejecución, como comentaba al inicio, son problemas estructurales históricos de las bajas ejecuciones que vemos, que hemos visto a lo largo de los años. Sí vemos algo diferente, que este gobierno está acumulando mayor liquidez en la Tesorería General de la República a la hora de hacer pagos. Veíamos en mayo, creo que había una liquidez arriba de 40.000 millones de lempiras. Disponible. Disponibles en Ese caja. dinerito caliente que está ahí en la caja del Estado. Son recursos que están en la caja. De esos recursos, hay que decirlo, hay recursos tributarios, recursos que se perciben de todos los impuestos, tasas que pagamos. Hay recursos de las instituciones, como pudiéramos decir, de las empresas que generan sus propios ingresos. Hay recursos también de financiamiento externo. Es una gama de todas las fuentes que financian el presupuesto y hemos visto pues que hay una acumulación importante de recursos y ahí llama la atención también si se están pagando todos los recursos que se están ejecutando, que vemos ejecutados a nivel de devengado. Sí, hay que ver qué nivel de compromiso se tiene al estar haciendo los pagos que corresponden. ¿Por qué el gobierno actual no recurre preferentemente al endeudamiento interno con la banca nacional? Yo siento que es un tema, ya una decisión interna. No sé si no manejo muchos temas políticos, soy una profesional técnica, pero parecería que es un problema ideológico que se tiene con la empresa privada. Vemos que es una decisión de este gobierno. En el año 2022 ni en el año 2023 no se ha recurrido, la administración central no ha recurrido a buscar financiamiento en la banca local. ¿Por qué cree usted que ocurre eso, señor Barahona? Bueno, puede ser algo muy de este momento, pero lo cierto, Darío y Lilian, es que el endeudamiento, generalmente uno se preocupa más por el endeudamiento público externo, pero el endeudamiento público interno es gravísimo también. Le voy a dar números. Mire, cuando la administración Maduro entró, la deuda pública interna era como de unos 3.000 millones de lempiras. Estoy hablando de Maduro, que es 20 años atrás. Después entró Manuel Zelaya y esta deuda aumentó como a 6.000 millones, bueno, casi 12.000 millones. El periodo de Micheletti, la deuda interna subió de 12.000 a 22.000 millones de lempiras. Entró Porfirio Lobo y en esos 4 años la deuda interna subió de esos 22.000 a 70.000 millones de lempiras. Y con Juan Orlando subió de esos 70.000 a más de 200.000 millones de lempiras. Es decir, sí se ha tomado endeudamiento interno fuerte de la banca y también de las reservas financieras de los institutos de previsión, Seguro Social, el INPREMA, el INJUPEN. Esas son unas deudas grandísimas que el sector público tiene a tasas de interés obviamente altas, del 10, 11%, plazos variables de 1, 2, 3 hasta 5 años. Es decir, se tiene un endeudamiento público interno, pero
tremendo, grande. Y eso hace que esos recursos que el Estado tomó prestados, este sistema financiero nacional no los haya orientado a la producción. Entonces ahí hay un daño adicional. Ante este llamado que hizo la administradora general del Estado a sus secretarios de Estado, ¿qué ajustes deben hacer las instituciones para volverse eficientes en lo que resta del año? Un tema administrativo, operativo dentro de las instituciones es que muchas veces, en la investigación que nosotros hacíamos, las instituciones lo decían, no se firma un contrato porque el ministro su agenda no se lo permite. Pasa muy ocupado. O la misma burocracia interna en las instituciones del trámite de firmas. Ralentiza todo. Exacto. Entonces, es muy importante el tema de simplificación administrativa, hacer esa revisión de simplificación de procesos, buscar mecanismos fast track que permitan acelerar esos niveles de ejecución. Y lo que decía la presidenta, ser sinceros con la población, evaluar y realmente lo que no van a ejecutar, pues decirlo, ¿verdad? Porque así la población no está esperando resultados y en concreto pues las instituciones ya dicen que no lo van a ejecutar. Sin embargo, ese sería un motivo de preocupación, ¿verdad? Porque se le asigna un presupuesto y tienen que ser capaces de ejecutar ese presupuesto para generar los servicios que como población demandamos. Objetivamente, ¿aprecia usted que hay negligencia, hay incapacidad o hay malicia? Yo diría que son ineficiencias. Son las mismas ineficiencias que hemos visto a lo largo de los años y por eso es importante contar con profesional capacitado dentro de las instituciones. Avanzar a una profesionalización del servicio civil en Honduras es una necesidad. Y el hecho de ver esos niveles de ejecución bajos amerita que realmente tomemos medidas drásticas, lo que decía Martín, que se evalúe la gestión y en sí la gestión de cada uno de los ministros y de los equipos que lo respaldan. Lo veo asintiendo a usted, don Martín. ¿Está usted de acuerdo en Claro, que son unos ineficientes las castas que administran nuestra plata? Mire, el servicio civil en Honduras necesita una reforma profunda. Y lo han dicho ya en las cartas de intenciones con el Fondo Monetario, siempre está ese elemento. Tuvimos relaciones con China en Taiwán por los 75, 80 años. Y nunca le aprendimos a los taiwaneses de que ellos tienen eso bien organizado. Ellos tienen incluso uno de los poderes del Estado, es el que le llaman el yuan del examen, que significa que todo el que quiera entrar a trabajar a una institución pública tiene que ser evaluado. Al entrar y al estar, digamos, desempeñándose en su función. Estamos lejísimos de eso. Bueno, pero eso es lo Martín. que hay que buscar. Porque aquí sí, de acuerdo es que es lo que hay que buscar, pero aquí la norma ha sido... para trabajar conmigo debe ser mi correligionario. Y si sabes leer y escribir, mejor. Pero la primera norma es ser mi correligionario. Entonces, a partir de esas premisas, ya verá usted los resultados. Pero mire, hay que buscarlo. Desde luego, por supuesto que sí. Hay que buscarlo porque de otra manera, entonces simplemente nos vamos a seguir quejando. Totalmente. Y patinando en lo mismo. Así es. Y patinando en lo mismo. Una recomendación final, don Martín, ¿cómo podemos como sociedad evolucionar a que tengamos gobiernos más eficientes, no solamente en la ejecución de los presupuestos, sino en la formulación de esos presupuestos para que realmente se conviertan la administración de los fondos del pueblo hondureño en instrumentos de su propio desarrollo? Bueno, aparte de lo que estábamos diciendo de lo que es la modernización del Estado, personal técnico que tengan, además de la capacidad, tenga el compromiso social de servirle a la población, obviamente está el papel de la población, los organismos contralores, el Congreso, que son organismos contralores, usted lo sabe bien. Ahí debería de haber diputados parlamentarios que estén más pendientes, que no solo es ahorita que vaya el proyecto de presupuesto para el 2024. No solo es tramitarlo para aprobárselos. Exactamente, no. Y eso de exonerar debates, y creo que como usted lo habíamos hablado, no. Debería dársele todo el tiempo. Los diputados tienen un excelente salario, buenas condiciones, etcétera. Deberían de dedicarle el tiempo a eso. Fíjense ustedes que ustedes lo saben mejor que yo. La discusión y aprobación del presupuesto es el instrumento legislativo de mayor trascendencia en todos los congresos de los países que se respetan a sí mismos. Aquí, ese proyecto de presupuesto que se lleva al Congreso no más allá del 15 de septiembre, a veces ha sido aprobado, 400 artículos, 500 artículos, en 40 minutos. Eso se llama capacidad.
capacidad intelectual no... Sí. que la gente no la cree, pero es así. Una habilidad cognitiva asombrosa. Tremenda. En 40 minutos aprobar un presupuesto sin discusión, con dispensa de debates, capítulos enteros. ¿Para qué vamos a perder el tiempo aquí, artículo por artículo? Aprobemos todo el capítulo de 200 Por artículos. economía legislativa, dice. Por economía parlamentaria. Bravo. Entonces, eso, digamos, repercute después. Eso tiene gravísimas repercusiones. Claro. Doña Lilian, estoy honrado con su presencia. ¿Quiere dejarnos unas recomendaciones finales, por favor, a manera de reflexión como una ciudadana interesada en que esto camine? Sí, no, es muy importante que las instituciones asuman su rol, que piensen en la gente, que piensen en la población vulnerable. Cada documento que no se firma, cada licitación que no se hace oportunamente, estamos afectando a la población. Y el hecho de ser administradores públicos, todo funcionario público, un servidor público que debe responder a las necesidades de la población. Le agradezco muchísimo su presencia. Lamento que no haya disfrutado del cafecito que le ofrecimos. Vamos a llegar a un acuerdo. Esta taza la vamos a meter a deuda pública y le voy a invitar a otra taza con el presupuesto de mañana. Ya me lo voy a tomar. ¿Le parece? Ya me lo voy a tomar. Así excelente, se acumula. Sí, lo acumulamos para mañana. A ver, no Gracias. Creo que resulte mucho porque ya va a estar frío. Sí, además yo no tengo esas habilidades para hacer ese tipo de trampas. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Ángel Darío. Muy honrado. Un placer. Gracias. A todos ustedes también. Gracias por habernos acompañado. Hoy hemos escuchado a doña Lilian Rivera, especialista en finanzas públicas de la Asociación para una Sociedad Más Justa, y a don Martín Barahona, un distinguido economista, analista del acontecer nacional, hablando sobre las consecuencias de la pobre ejecución presupuestaria de los recursos públicos. A todos, gracias. Adiós.